Hola, buenos días. Estamos aquí con otro modelo en el Sipeco. En este caso se trata de un salón invertido, muy descotado por la parte del enfranque y que lleva también una puntera sobre la que va cosida el talón en modo cosido y vuelto. De esta manera no se ven los pespuntes ni en la puntera ni en el hueco. Decimos archivo nuevo, vamos a fichero, digitalizar de fichero gráfico y nos traemos la imagen que tenemos aquí ya preparada. En este caso se trata de un ajuste de una horma con la línea de calce. Borramos la línea que nos genera la digitalización y procedemos ahora a digitalizar las líneas del modelo. Vamos a coger la herramienta de dibujo de líneas curvas. Este modelo tiene una pala un poco subida. Empezamos a trazar la línea guiándonos un poco por las líneas de calce de ancho de dedos y como veis aquí nos bajamos bastante para darle la bajada que tiene el modelo. Vamos subiendo y vamos buscando nuevamente la línea del talón, procurando que ahí nos forme una línea suave. Esto luego lo podremos modificar posteriormente. ¿Veis ahí? Marcamos esos puntos y los bajamos un poco para que quede con la inclinación adecuada. Aquí, aunque lo veáis bajo, luego pensar que esto siempre aumenta por los grosores del corte, del forro y del contrafuerte y más aún de la pala, de la planta. La puntera es asimétrica, nos marcamos más o menos unos puntos y hacemos una línea suave que baja hacia el canto de la horma, por ejemplo en esta posición. Este es el diseño inicial, luego si hace falta lo podremos ir modificando. Pasamos a digitalizar ya el canto de la horma por la zona de la planta. Si nos equivocamos en algún sitio podremos volver atrás y luego incluso podremos hacer zoom y que ajustemos mejor las líneas. Vamos poco a poco. No conviene que pongamos muchos puntos, pero sí lo suficientes para poder acoplarlos al contorno de la horma. Bien, pues ya tenemos lo que es la parte exterior. La parte roja en el dibujo simboliza la diferencia de la parte de dentro. Como sabéis, en Sipeco lo que hacemos es dibujar un poco la parte de la diferencia y luego alargar con línea hacia la punta y luego alargar hacia el talón. Vamos a dibujar un poco la parte más ancha del enfranque, de la parte de dentro. Ahí. Conviene que estén alineados los puntos. Y ahora buscamos en trepa alargar con línea. Seleccionamos la línea que queremos alargar y seleccionamos la copia, digamos, el sitio hacia donde queremos que alargue. Conviene que probemos cómo se adapta mejor. Veis, ahí me hace una línea un poco extraña. Vamos a dejarlo un poco por delante y ahora editamos. Cogemos la edición de nodos, seleccionamos la línea y nos ajustamos un poco mejor a lo que queremos que tenga, a lo que queremos conseguir. Ahora hacemos lo mismo, pero hacia la parte trasera del talón. ¿Veis? Marco y suelto cuando yo veo que ya se me alarga hasta atrás. Vamos a poner ya el eje central. En este caso, como se trata de una horma alta,
como vemos, atraviesa por encima del talón. Y eso nos obligará a partir el talón o a tener que girar la plantilla. Vamos a corregir algunos puntos. Como veis ahí, la curva de la horma, del perfil de la horma, baja un poco por encima del eje. Eso hace que le tengamos que subir un poco la línea en las zonas perpendiculares, en la planta, para que no nos aumente mucho en el montado. Le quitamos tanto en la parte exterior como en la parte interior. Tampoco le vamos a quitar todo lo que nos pide, pero sí que es conveniente subirle un poco la línea. Ahí más o menos está bien. Vale. Vamos a ver cómo va quedando. Quitamos la imagen y ahí me doy cuenta que todavía no he hecho la línea del talón. Eso tenemos que ir comprobando y viendo de diferentes maneras. Aumentamos con el control cogido y moviendo el ratón hacia arriba o hacia abajo podemos ir haciendo zoom. ¿Veis ahí? Me voy a adaptar un poco mejor a la línea del talón. Y vamos a dibujar ahí ya la línea posterior del talón. Aquí lo que haremos será hacerle una costura y en este caso no le vamos a hacer tampoco el perrillo. Bien. Aquí se queda un poco corta, la subimos un poco más para arriba y nos adaptamos al contorno. Muy bien. Pues ya casi lo tenemos. Como esta línea es muy descotada, lo que tenemos que hacer es subir la parte dentro. Entonces, para ello, lo mejor que podemos hacer es, mira, ¿veis? Ahí se me ha quedado enganchada de la parte del talón. Esto es porque he intentado dibujar otra línea teniendo la última seleccionada. Podríamos hacer la diferencia y alargar con línea, o mejor aún, vamos a probar copiar y pegar. Lo mismo esa edición, decimos copiar figura y ahora le decimos pegar. No tiene una función exacta que nos permita pegarla en el mismo sitio, ¿lo veis? Pero sí que podemos ahora seleccionarla y moverla hacia donde nosotros queramos. De esta manera he hecho una copia justo encima y ahora lo que vamos a hacer es editar una de ellas para subirle un poco y que será la parte de dentro. Veis que parten desde el mismo sitio, pero en la zona de máxima diferencia puede haber unos 5 milímetros más o menos. Podríamos hacer que fuese totalmente diferente, pero así guarda un poco lo que es la línea. Vamos a ver si se adaptan mejor en lo que es la zona de unión. ¿Veis? Ahí hay una pequeña diferencia que por supuesto no coinciden, entonces hay que intentar que por lo menos ahí tengan la misma forma.
Y en el talón igual. Seleccionamos los nudos de una de las líneas y la movemos y vamos a ver si en la imagen, ahí se ve mejor, más o menos. Ahí está bien. Vamos a arreglar también un poco los nodos de aquí. Se han quedado un poco inclinados hacia adelante. Como veis, el proceso de digitalización es un proceso que puede ser un poco complicado, pero es fundamental para que las líneas más o menos encajen unas dentro de otras y reflejen lo que es la exactitud al modelo que queremos hacer. Esto siempre podemos volver a hacerlo aunque tengamos las piezas ya sacadas, puesto que las piezas van actualizándose a las nuevas líneas que hagamos. En la cuestión de márgenes, como esta plantilla no tiene el margen de montado hecho, vamos a ver el margen que le vamos a dar. En este caso compruebo que las medidas son las que yo quiero. Este margen lo que hace es dar un margen de corte y forro al mismo tiempo. Entonces el corte nos lo pone en negro y el verde nos pone el forro. Vale, esto sería para hacer un montado normal. Luego posteriormente veremos que habría que rectificar un poco lo que es el montado del forro, puesto que estamos en un modelo invertido. Los modelos invertidos normalmente se le quitan unos 5 milímetros más, unos 4,5 5, por la costura que le damos arriba. ¿Veis ahí? Aún ha quedado un poco de diferencia y tenemos que ser lo más exactos posibles. Bien. Como veis, este vídeo no lo he grabado, no lo he acelerado, porque quiero que veáis paso a paso todos los puntos que hay que hacer hincapié. Aquí os he dicho que vamos a darle costura. Es una costura en un invertido equivale a darle un margen de 4,5, que sería lo que es un doblado. En el cosido y vuelto, como veis, también le estoy dando el mismo margen, aunque el tratamiento que luego se haga en el cosido va a ser muy diferente. Vamos a hacer la línea de simetría de la parte interior para poder dibujar bien la zona de la puntera que se extiende hacia el canto de la planta del interior. Como veis, ahí tenemos. Y ahora lo que habría que hacer, o lo que podríamos hacer, sería seleccionar la línea de la puntera y alargarla, más o menos que forme una curva suave, hacia el lado opuesto del montado. Aquí, por ejemplo, podríamos dejarla así o darle un poco de curva para suavizar más o menos su posición. ¿Lo veis? Bien. Aquí en esta zona, como he dicho antes, el eje traspasa lo que es la subida del talón y hay que partir por la parte dentro. Esto es muy habitual y se hace bastante. Aparte de que ahorramos piel porque se combina mejor. Entonces lo mejor para dibujar esa plantilla sería, o sea, esa línea sería dibujar un eje perpendicular. Lo alargamos si vemos que se queda corto
Y sobre este eje vamos a poner una línea recta. De esa manera nos garantizamos que vamos a hacer una línea completamente perpendicular. Por ejemplo, ahí. El eje ya entonces ya lo podríamos borrar para no tener demasiadas líneas. Ahí está. Y se me ha quedado un poco de línea. Yo había intentado dibujar y se me había quedado. Y aquí vamos a darle un poco la inclinación hacia adentro por la parte de arriba y un poco hacia afuera porque se había quedado con una posición incorrecta. Vale. Si movemos ahora la línea hacia arriba para cortarla, nos puede ocurrir que cambie ya el sentido y ya no sea tan perpendicular. Entonces a veces es mejor hacerla un poco más corta de inicio y así no tendremos que estar ahora modificando. De todas maneras, tampoco hay mucha diferencia en un grado de inclinación u otro. Pues ya tenemos más o menos las líneas de la trepa. Y ya podremos empezar a sacar de piezas. Conviene que llevemos un orden y que vayamos sacando las piezas de delante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Como veis, no me termina de gustar esa línea. La he borrado y vamos a hacerla de nuevo. El motivo, puesto que la he cambiado, ya no era totalmente perpendicular. Y aparte que le teníamos que haber dado el margen de costura a ambos lados, con lo cual se quedaba mucho más cerrada. ¿Veis? Ahora he creado el eje, lo he alargado, hago la línea más corta. Ahí está bien. Y por último vuelvo a borrar el eje. Ahora sí, ahora lo tenemos. Quitamos la simetría para que no nos estorbe. Y vamos a darle los márgenes de costura en el talón, en la zona del talón. Ahí le vamos a dar 1,5 milímetros a 2, solo más, a ambos lados de la partición que hemos hecho. Vamos a crear la pieza, elegimos el eje y vamos a ir marcando la zona del hueco, costura, montado, quitamos eje, marcamos la línea de cosido y vuelto de la puntera, talón y hueco otra vez. Ya tenemos todo el contorno hecho. Vamos al botón derecho y ahí tenemos lo que es la pieza. Ahora pasaríamos a hacer la parte del talón que va partido. Entonces volvemos a marcar el eje, línea de hueco, línea de costura, línea de montado de la parte dentro, línea de costura y ya lo tendríamos terminado. Ahí, aunque no unan, nos crea la pieza bien. Si ponemos las dos juntas, veríamos que encajan perfectamente. ¿Lo veis? Vamos a sacar la puntera
Entonces para eso mejor que le demos un margen para hacer ahí una ranura especial. Esta ranura especial va a tener un ancho de 4 milímetros, por lo que le vamos a dar un margen de doblado, que es así como lo tenemos, y luego sobre este le vamos a dar un margen de 8 para que haga el pegado. Vamos a sacarlo de piezas. Marcamos también el eje para hacer el montado. Quitamos el margen otra vez y hacemos también la línea de la parte de fuera. Esto sería como nos quedaría la puntera. Aquí la tenemos. Vemos que unen bien. Y podremos empezar, por ejemplo, a crear los interiores, si tuviese alguno. En este caso vamos a hacer los piquetes, el yankee, en la zona del talón grande. En el talón pequeño también haremos otro yankee. Veis que lo hago siempre más o menos en el medio, que es donde mejor se ve. Y en la puntera, que le ponemos el yankee y le ponemos también un piquete en el centro con el control cogido y pinchando sobre el eje. Bien, vamos a añadir los interiores. En este caso vamos a dejarlo como dos figurados, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Posteriormente luego los partiremos. Conviene que tengáis en cuenta que luego les pondremos las etiquetas de hueco invertido, cosido y vuelto, etcétera, etcétera. Vamos a hacer ahora una línea para colocar el talón, para partir la pala y el talón. Conviene que la hagamos inclinada para aprovechar al máximo el material de la pala de forro y así la sudadera no nos quedará tan grande. Le damos también el entre. Y vamos a colocar también el eje del talón. Entonces para eso venimos a ejes. Acordaros que tenemos que crear un eje que más o menos esté a unos 2,5 de arriba y por el centro que haya una diferencia de unos 5,5 milímetros. Dibujamos también la línea sobre la que haremos el corte, la sudadera, que como veis nace desde la máxima diferencia del eje con el talón y es paralelo también al talón, a la línea del talón que tenemos detrás. Vamos a rectificar el forro, el montado del forro. Entonces para eso le vamos a subir 5 milímetros a cada uno de los forros que teníamos hechos, a cada uno de los cantos del forro que teníamos hechos. Y para no liarnos, que ya veis que hay ahí mucha cantidad de líneas, lo que podemos hacer es eliminar los que no nos sirvan. ¿Veis? Vamos a eliminar y así es que se nos queden solamente los que vamos a utilizar, que serían los mismos, quitándoles además unos 4 o 5 milímetros. Vamos a hacer la pala, elegimos eje, seleccionamos parte dentro, parte de partición, montado, quitamos otra vez el eje, ponemos parte de fuera, línea de partición. Veis ahí hago la parte de fuera y ya tenemos la pala. Como veis, la pala por la zona de hueco es exactamente lo mismo que el corte. No lleva, por supuesto, en este caso de los invertidos, no lleva recortado. Vamos a hacer la simetría de la parte de la sudadera y empezamos ya a crear la pieza. En este caso, como veis, ya he creado la parte de dentro y ahora empiezo por la parte de fuera. Cuidado de elegir bien las líneas que le corresponden, tanto el montado a la parte de dentro como el de fuera, como las líneas de hueco.
Vamos a poner el Yankee, que en este caso sí que hay diferencias, tanto en la sudadera como en la pala, y ponemos también la línea de centro en la pala con el control cogido. Aquí vamos a añadir los interiores, que en este caso son las dos ranuras. Para ello podemos poner el eje rojo y así de esta manera nos lo crea en los dos lados. Ahí lo tenemos. Pinchamos, botón derecho para confirmar y ya tenemos la ranura creada. Hacemos lo mismo con el corte, que en principio nos lo convierte en ranura, pero luego iremos a herramientas, decimos cancelar, pinchamos en corte y lo convertimos en corte. Y en la parte superior lo que vamos a hacer es crearnos también un picado. Alargamos si es necesario, hacemos un zoom, veis ahí en la zona de unión del corte este con el eje, ponemos un pinchazo y ahora le añadimos interior a la pieza. ¿Veis? Ya se ha quedado perforado. En la zona central de la sudadera, en la parte superior, como no es recortado, no podemos hacerle un piquete. Entonces lo que hacemos es una línea y sobre esa línea, que como veis está justo en la parte superior y en el centro, vamos a hacerle ahí un interior que sería una ranura. Ahí la tenemos, más o menos, que quede integrada bien dentro del patrón, no muy metida porque eso tiene que verse. Y ahora también aprovechamos para mover los cantos de las ranuras para que no se queden muy junto al canto del patrón. Aquí también, veis, vamos a mover un poco hacia arriba y un poco también del otro lado. Y vamos a partir las ranuras para que no sean solamente de un solo trazo, que tengan por lo menos unas separaciones para que los patrones, si en caso de que tuviésemos que cortarlo en cartón, aguanten bien. Ahora lo que deberíamos hacer sería empezar a poner ya las etiquetas. Entonces para eso, como vamos a utilizar varias a menudo, convendría que las creásemos. Entonces para ello nos venimos a editar tabla, decimos añadir y vamos a poner, por ejemplo, tenemos que poner las de invertido y la de cosido y vuelto. Le decimos aceptar, ya la tenemos ahí. Vamos a poner cosido y vuelto también. Más o menos ya la tenemos. Y aceptamos. Entonces vamos a empezar a poner ya todas. Costuras. ¿Veis? Ahí me doy cuenta de que la parte exterior la he hecho con la línea de la parte interior, ¿lo veis? Entonces eso hay que cambiarlo. Vamos a intentar cambiarlo desde la opción de piezas, pero vemos que a veces es mejor hacerla desde borrarla y volver a hacer. De todas maneras vamos a intentarlo. Por aquí había una herramienta que podríamos hacer de sustitución de líneas. Pero realmente con Sipeco a veces me confunde y ya digo que no, o me sale bien a la primera, ¿veis? Ahí me he equivocado, me está haciendo algo raro, ¿lo veis? Y esta pieza a veces es mejor eliminarla y volver a hacer de nuevo. ¿Veis? No es un programa que sea fácil de interpretar, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahí por mucho que quiero, no me deja seleccionar la línea adecuada
y sustituirla por la que no quería. Entonces vamos a decirle eliminar pieza y vamos a sacarla de nuevo. Marcamos eje, hacemos parte de dentro de hueco, marcamos zona de la costura, hay que llevar cuidado a la hora de elegir la correcta, parte del montado, quitamos el eje y hacemos la línea de la puntera. Ahora ya tendríamos la zona de montado del talón, la zona de costura posterior y aquí, ojo, veis, ahora sí que he marcado la correcta, que es la parte más baja. Vale. Volvemos a poner otra vez el yankee. Ahí que se vea bien en el centro. Y ahora sí que la tendríamos. Ahora sí que podríamos ponerle las etiquetas correspondientes. Esto, por mucha experiencia que tengamos, siempre hay en algún momento que nos podemos confundir. Entonces conviene que repasemos siempre todas las piezas. Vamos a hacer la gestión de las piezas del modelo. Vamos a ponerle nombre. Y aquí es donde pondremos también la cantidad de piezas que va cortada a cada patrón y la calidad. Entonces, por ejemplo, en las piezas de corte podemos decirle que es calidad 1 y en las piezas de forro podemos decirle que es calidad 2. Entonces sería forro, calidad 2. Esto sería la sudadera. También el forro. Decimos aceptar y vemos cómo se nos queda. Nos hace falta ahí una, que es la última pieza que hemos hecho, que ahora procederemos también a ponerle nombre. Vamos a poner algunas etiquetas. Aquí pondremos costura con las teclas del teclado numérico del 4 al 6, son las que nos permiten girar la etiqueta mientras la tengamos seleccionada. Entonces, para que más o menos tenga la misma orientación. Entonces, como veis, ahí pincho, vuelvo a pinchar y con la tecla del 4 la coloco en su sitio. Aquí, por ejemplo, hago lo mismo, del 4 a la izquierda y del 6 a la derecha. Aquí pondría la palabra invertido. Aquí vemos que tiene un tamaño muy pequeño, entonces es mejor ponerle como mínimo tamaño 4 para que se vea bien. Entonces esta la borramos y volvemos a ponerle. Aquí le he puesto cosido y vuelto, pero no está bien. Ahí no va cosido y vuelto. Ahí va invertido, cosido invertido. Cosido y vuelto solamente lo lleva en la zona de la puntera y la zona de la unión de la puntera. Entonces aquí sí que podríamos poner cosido y vuelto, y si queremos incluso poner entre arriba. ¿Vale? Giramos un poco para que quede en la misma orientación que el canto. Podremos poner figurar, podremos poner por ejemplo aquí forro. En el hueco aquí también podremos invertido, en el hueco del forro. Lo mismo que podremos poner en la sudadera forro invertido en la parte superior. ¿Veis? Aquí esta pieza se me ha quedado de categoría, o sea, de categoría de la piel 1. ¿Veis? Aquí a ver, aquí vamos a editar también porque se queda muy pequeño y vamos a ponerle también 4. Esto, si lo tenéis bien configurado, lo tenéis ya hecho para siempre. Siempre buscar un tamaño, veis ahí sí que lo pongo bien, pongo invertido, que es lo que tiene que haber. Y costura pues, tendríamos que poner en la zona de unión del talón.
Ahí. Podremos poner también costura, por supuesto, en la parte de la costura trasera del talón, donde unen los dos talones. Y aquí sí que pondremos cosido y vuelto. Ahí. En la misma posición, en la misma orientación. Y prácticamente ya tenemos el montado, o sea, las líneas de texto ya puestas y todo correcto. Vamos a hacer la gestión de la última pieza que nos quedaba, que en este caso será talón de corte, categoría 1, y aprovechamos para poner también categoría 2 en la sudadera. Decimos OK, podemos apilar ya. Vamos a ver cómo quedan. Repasamos un poco. Vemos que ya todo está bien. Y esto es todo.